SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios con el PERTE del automóvil, analizando perspectivas y situación de un sector que ve cómo echa a andar uno de los planes que tiene que ayudar a transformar este sector y a que camine hacia la industria del coche eléctrico y del coche conectado gracias a un plan que se anunció hace 8 meses. Hoy presentamos el primer proyecto estratégico para la recuperación, la transformación. 8 meses han pasado desde este anuncio de Pedro Sánchez en julio del año pasado. Inyección de recursos públicos, gigantesca inyección de recursos públicos, porque es gigante también y formidable lo que está afrontando y abordando el sector de la automoción durante los próximos años. 8 meses de ese anuncio a este otro. Os animamos a que a partir de ya esos proyectos en los que hemos ido trabajando con todos vosotros se puedan concretar en este gran programa que va a movilizar cerca de 3.000 millones de inversión pública con un efecto tractor en toda la cadena de valor. Estas palabras de la ministra de Industria, Reyes Maroto, animando a que las empresas presenten ya proyectos a la convocatoria de ayudas del PERTE del automóvil que hoy mismo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahora, las empresas que quieran optar, aparte de esos 3.000 millones de euros en ayudas, podrán presentar sus proyectos de transformación para el despliegue del vehículo eléctrico y del vehículo conectado, no solo para acelerar el tráfico de estos nuevos vehículos por las carreteras, sino especialmente para que la industria del automóvil española esté bien posicionada en este sector de futuro. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. La convocatoria está ya publicada, ahora toca que sean las compañías las que presenten sus proyectos para optar a estas ayudas. Vamos a repasar calendario, condiciones, requisitos, guía de este PERTE. Sí, el plazo para presentar las solicitudes va del 1 de abril al 3 de mayo, así que en un par de semanas se abrirá la ventanilla y el plazo de resolución y notificación es de 6 meses desde la apertura del plazo de solicitud, es decir, hasta el 30 de septiembre. La convocatoria de este año cuenta con un fondo de 2.975 millones de euros, 1.425 millones en forma de préstamos y los otros 1.550 millones a través de subvenciones. Y el presupuesto financiable mínimo por proyecto tractor será de 10 millones de euros con un tipo de interés de los préstamos del 0%. Ha habido cambios en la redacción final de la convocatoria que flexibiliza el requisito de que el 30% de las ayudas de cada iniciativa tiene que recaer en las pymes. Ahora se podrá computar también en el presupuesto contratado y subcontratado por las grandes empresas con estas pymes. Cada proyecto debe estar formado por al menos 5 entidades que no formen parte del mismo grupo. Al menos un 40% deben ser pequeñas y medianas empresas y deberán contar con un fabricante de baterías, otro de automóviles y otro de componentes. Pese a estos cambios de los que habla Carlos, como suele ocurrir en estas convocatorias, no gustan a todo el mundo. Esto decía Tania Puche, la portavoz de Gambam, que es la patronal que agrupa distribuidores y reparadores de coches. Se quejan de que las bases de este PERTE excluyen de optar a las ayudas a las compañías que tienen trato directo con el consumidor, como es el caso de reparadores y de concesionarios. Desde Gambam instamos a Industria a que explique cómo el PERTE va a beneficiar a la cadena de valor si las bases reguladoras excluyen de forma expresa todas las actividades de intermediación o las que tengan como destino el consumidor final. Estamos hablando de comprometer el éxito de una estrategia integral transformadora y estamos poniendo en riesgo el 40% de las 5.000 pymes del sector. En todo caso, las bases de este proyecto, de este PERTE, están ya publicadas. Es un plan que tiene como objetivo impulsar la transformación de la industria del automóvil y posicionarla en el ecosistema del coche eléctrico y del coche conectado. Un plan que se espera, Carlos, que tenga un impacto importante en términos de empleo y también en términos de aportación al PIB. Sí, el Gobierno calcula que este PERTE puede generar hasta 140.000 puestos de trabajo en toda la cadena de valor del sector de la automoción y su contribución al PIB se situaría entre el 1% y el 1,7%. Entre los objetivos, alcanzar el año que viene los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados. José López Tafalles, el director general de ANFAC, la patronal de fabricantes de automóviles y camiones. Buenas noches y gracias por estar en Hora 25 de los negocios. Hola, buenas noches y gracias por invitar a ANFAC. La convocatoria de este PERTE se ha publicado por fin, de manera que ya están claras las condiciones, los plazos, los requisitos. ¿Qué les parece cómo se ha gestionado al final y cómo ha quedado recogido estas bases para las ayudas y préstamos? El hecho de que el PERTE de automoción pues sea el primer PERTE que se publica, la verdad es que yo creo que da un buen mensaje de la relevancia que se da a la industria de la automoción. Y en ese aspecto pues lo valoramos muy positivamente.
El plazo, pues seguramente nos hubiera gustado a todos, yo creo que empezando por el propio gobierno, que hubiese salido antes, pero también es verdad que es un volumen de ayuda y yo creo que nunca se ha visto en una convocatoria específica, y además son fondos europeos, con lo cual hay que consensuar con ellos. Entonces, bueno, pues ya afortunadamente lo tenemos aquí y ahora hay que ponerse a trabajar ya, a presentar proyectos y prepararlos. Este retraso en la publicación de la convocatoria, que estaba prevista para el tercer trimestre del año pasado, ¿puede tener algún efecto sobre los objetivos del plan? No, yo creo que no. El impacto del plan, la magnitud que tiene, es tan elevado que nadie cambia sus propuestas de un día para otro. Objetivamente, a todos nos hubiera gustado que saliese antes, pero también es verdad que una ayuda muy importante, que nunca se ha tenido algo similar, y que los proyectos no se cambian, no se han de hacer porque se retrase 1 o 2 meses la propuesta. Además, en este cambio ha habido alguna mejora respecto a la versión que conocimos, y es algo que hay que valorar positivamente. Sobre esta mejora, le quería preguntar en general si consideran que el PERTE, tal como ha quedado diseñado definitivamente, tal como se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, responde a lo que necesita el sector, porque hemos oído a parte de la cadena de valor algunos distribuidores y reparadores que dicen que no. Para nuestra óptica, para la óptica de ANFAC, lo relevante del plan es que movilice la cadena de valor. Y uno de los elementos de esta cadena de valor es que, nos guste o no, fundamentalmente descansa en lo que son los fabricantes de automóviles y la cadena de componentes, que es la que a su vez tira aguas abajo de todo el sector. Entonces, movilizar inversiones significativas de los fabricantes de automóviles no es fácil. Hay que hacer una apuesta decidida. Yo creo que el Gobierno, en la configuración del PERTE, esto lo ha tenido en cuenta y también ha intentado que ese efecto llegue cuanto más aguas abajo mejor, pues eso, configurando que tiene que haber una serie de pymes, que los proyectos tienen que incorporar distintos tipos de actividades. No es fácil este tipo de ejercicios, pero creo que el esfuerzo se ha hecho y objetivamente lo que tira del sector desde el punto de vista industrial son los fabricantes de automóviles, y un poco esto se reconoce en la configuración del PERTE. Ha habido cambios, como mencionaba usted mismo, entre ellos sobre cómo computar el peso que tienen las pequeñas y medianas empresas en los proyectos de este PERTE. ¿No se corre el riesgo de que el dinero quede demasiado concentrado en pocas manos y que las empresas más pequeñas queden más alejadas de esta transformación? En absoluto. Quien piense eso desconoce la realidad del sector de la automoción en España. El hecho de que nosotros tengamos una serie de fábricas de automóviles, lo único que hace es garantizar que en España se desarrolle toda la cadena de valor de componentes, que a su vez se estructuran en distintos niveles. Y esta cadena de valor existe gracias precisamente a que en su momento se decidió instalar fábricas de automóviles en España. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Toda esa cadena de valor está constituida a su vez por fábricas grandes, pequeñas, medianas, y por tanto toda esa cadena se va igualmente con el PERTE. De hecho, la ventaja que se ha hecho, lo que se ha multiplicado en nuestra opinión, favorece que se implique más a pymes, porque la versión anterior lo que hacía era exigir una inversión tan cuantiosa que era difícil encontrar pymes que la pudieran acometer. Tienen apenas un mes y medio para presentar los proyectos. El plazo para presentarlos empieza el 1 de abril y termina el 3 de mayo. Está la Semana Santa además de por medio. ¿Las empresas tienen ya los proyectos preparados, suficientemente maduros? ¿Les dará tiempo a terminar de cumplir los detalles para presentarlos dentro de este plazo que no es demasiado amplio? Yo estoy convencido que sí, porque esto no es algo que ha surgido hoy de la nada. Llevamos tiempo trabajando con ello. La convocatoria, la orden de bases ya se publicó, si no recuerdo mal, a principio de año. En definitiva, las empresas llevan tiempo. Estos proyectos no se configuran de la noche a la mañana, y lo que se está preparando o esperando era identificar los aspectos finales, o si se quiere, más técnicos específicos para cerrar los proyectos. Pero no cabe duda que esos proyectos ya están en marcha y lo que quedará es formalizar la presentación. No, yo no veo que sea un problema. Con el paso dado hoy, no sé si podemos esperar en las próximas semanas o meses, digamos a corto plazo, algún anuncio de grandes inversiones por parte de algunos de los fabricantes en suelo español. No me corresponde a mí decirlo, no lo sé, pero bueno, lo que sí que es cierto es que esta publicación es algo que se estaba pidiendo. Creo que aclara mucho el horizonte y es posible pues que tengamos
buenas noticias. Espero que sea así. Se habla en el plan, en el PERTE, como uno de los objetivos, se fija tener 250.000 vehículos eléctricos matriculados en 2023, de disponer en España de una red de hasta 110.000 puntos de recarga. Ahora, por ejemplo, en coches tenemos algo menos de 200.000, contando eléctricos y híbridos enchufables. ¿Los objetivos del plan son suficientemente ambiciosos? ¿Con este plan se va a poder dar el salto hacia el vehículo eléctrico y hacia el vehículo conectado que realmente necesita España? La convocatoria que se ha publicado hoy sobre todo hace referencia, o casi exclusivamente hace referencia a la parte industrial y de producción. La parte industrial y de producción del vehículo electrificado ha aumentado enormemente. Pues para poner un ejemplo, en España hace 2 años se producían 270 vehículos híbridos enchufables y 16.000 eléctricos de batería, y ahora esos números son 118.000 y más de 70.000. En solo 2 años hemos tenido ese cambio. Lo relevante, por tanto, ahora lo que se trata es aprovechar estos fondos para la parte productiva y atraer, sobre todo, pues elementos para que las fábricas cambien, si es posible, fábricas de baterías, etcétera. Esto es solo, efectivamente, una parte de la transformación. Nosotros necesitamos también que haya ayudas muy potentes en materia de despliegue de infraestructura de recarga, ayudas a la demanda también muy eficaces, esto es lo que se llama como el MOVES y otros planes que hay. Estas 2 acciones sí están incluidas en los PERTES, pero no en la convocatoria de hoy, sino en la configuración total, ¿no?, de lo que se llama el PERTE-B. Y también hay una parte que no está, pero que es una fiscalidad mucho más positiva y más incentivadora del cambio. Y esto es algo que lo tenemos, pero lo importante, a mí me gusta insistir, con este PERTE y los propios otros planes que hemos sacado, esto no significa que esto no es el final del camino, esto es parte del camino, porque esta es una transición que va a durar 20 años, es una carrera, esto va a ayudar mucho, pero tenemos que seguir empujando mañana y con los planes de ayuda, con la fiscalidad y, por supuesto, la infraestructura de recarga, donde tenemos mucho retraso. Entre estas cuestiones que mencionaba usted y que quedan pendientes, fiscalidad, está también el debate que se ha abierto sobre la financiación de las vías. No sé si tienen alguna noticia de los planes del Gobierno en ese sentido, en el sentido de cómo va a afectar a la fiscalidad del automóvil, el debate que ya hay abierto dentro del Ejecutivo, pero también en la sociedad, sobre cuál tiene que ser la reforma fiscal que se apruebe finalmente en España. Nosotros tenemos una propuesta, como toda la cadena de valor, conjuntamente, desde los distribuidores que antes se mencionaba, talleres, componentes, una propuesta fiscal que es completamente diferente a la que plantea el Comité de Expertos. Es cierto que, como ha dicho el Gobierno, el informe del Comité de Expertos de momento no les compromete porque no es un informe del Gobierno. Nosotros seguimos esperando una propuesta fiscal mucho más positiva, más incentivadora, como la que tienen países con la que nos gusta compararnos, como Alemania, Francia, etcétera. El planteamiento del Comité de Expertos no nos gusta porque lo único que hace es proponer penalizar todo lo que tenga que ver con el automóvil y, en el mejor de los casos, que se quede como está. Propone subidas de impuestos, creación de nuevas figuras. Pensamos que un país que produce automóvil y que tiene 2 millones de empleos directos e indirectos en este sector, no puede tratar alegremente la fiscalidad. Que hay propuestas verdes, ecologistas, pero al mismo tiempo también que mantienen el empleo y la producción. El Gobierno se comprometió hace 2 años a que iba a analizarlo. Nosotros esperamos que sea una parte, y al menos se trate la parte de fiscalidad de automoción, y el resto ya de reforma fiscal más amplia, pues ahí no tenemos nada que decir. Antes de terminar, le quería preguntar por otro asunto, como es el paro de transportistas esta semana, porque está afectando a muchas factorías. Tenemos noticias de algunas plantas del automóvil que han tenido que anular algunos turnos porque no llegan suministros. ¿Cuál es la situación en esas plantas? ¿Cuál es la situación en el sector ante este paro? No es positiva. La situación a lo largo de la semana ha empeorado porque tenemos problemas tanto en la propia entrada y salida en ocasiones de las fábricas. Aspectos como los puertos para nosotros son muy importantes, y sobre todo los puertos del Levante están teniendo también problemas. Y luego hay puntos donde hay polígonos de componentes que son necesarios para que el just-in-time de nuestras factorías funcione, que también pues también ha habido conflictos. Entonces, realmente sí está teniendo un impacto. Esperamos que se resuelva rápido, que desde el punto de vista de tránsito se pueda transitar sin problemas, el que quiera hacer huelga que la haga y el que no. Pero objetivamente la situación no es buena y no ha mejorado, ha empeorado. José López Tafall, director general de ANFAC. Gracias por atendernos en la SER. Buenas noches. Gracias por invitar a ANFAC. Un saludo. Hablábamos del PERTE, del vehículo eléctrico y conectado, el primero que ya tiene la convocatoria oficial en el Boletín Oficial del Estado de su principal línea de ayudas, pero este no es el único de los PERTEs que ha empezado a andar. De hecho, hay otros 6 con un volumen de inversión previsto bastante millonario que están ya en marcha. Son el PERTE de Salud en Vanguardia,
el de energías renovables e hidrógeno verde, el PERTE agroalimentario, el PERTE de la lengua, el de la economía circular y el PERTE para la industria naval aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. Sobre la mesa además hay otros 3 que se están preparando, que se están analizando: el PERTE aeroespacial, el de economía de los cuidados y el de los usos del agua. Proyectos en los que el Gobierno contempla invertir casi 11.000 millones de euros en el conjunto de estos PERTES, un dinero con el que se quiere impulsar la transformación de la economía española. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.